Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas a esta hora. Buenos días Bernardo, Carlos, Elsa, Claudia, Diego, Duber, Edgar, Federico, Freddy, Henry, Jaimito, John W, Juan Carlos, Juan Felipe, Lucía, Luis, Margarito, Maggie, Oliver, bueno, y todas las personas que se siguen conectando a esta hora, bienvenidos. Muy buenos días para todos. ¿De dónde nos acompañan? Escríbame por ahí rápidamente de qué ciudad están conectados, de dónde estamos conectados el día de hoy, las personas que, si alguien está por aquí por primera vez, si estuvo en la sesión de la semana pasada, que estuvimos contando, pues explicando los primeros temas orientados a este taller, que lo iremos estructurando en 4 partes. Hoy estamos en la segunda parte de este taller de crecimiento personal. Tallahassee, Bogotá, Houston, Santa Marta, Miami, Costa Rica, Bogotá. Bueno, todos sean bienvenidos. Miami. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy vamos a dar continuidad al taller que empezamos la semana pasada, y es un taller, bienvenido Los Ángeles, Juan Carlos, un taller orientado al crecimiento personal como una herramienta que nos empodere para tomar mejores decisiones, no solamente en nuestro trading como inversores de corto, mediano o largo plazo, sino también en términos generales en nuestra vida. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando sobre el poder o todo lo que conlleva el tema de las decisiones en nuestra vida, y cómo nosotros, simplemente generando conciencia del poder de nuestras decisiones, podemos tener ya una herramienta súper poderosa para usarla en general en nuestra vida. Y hoy vamos a empezar hablando de un segundo tema, que son las creencias. ¿Ok? Vamos a estar hablando sobre lo que son las creencias y cómo podemos ser conscientes de ella y cómo podemos usarla a nuestro favor. ¿Ok? Bienvenido a Lucía desde México, que están conectadas desde Miami, desde Los Ángeles, Ibagué. Bienvenidos sean todos. Recordarles a todas las personas que se van conectando a esta hora que estamos próximos a empezar con nuestros eventos presenciales y online. Estaremos el 16 de junio iniciando nuestro seminario de iniciación de 5 días online. El 27 de junio estaremos en la ciudad de Nueva York, en el hotel se me escapa, del Hotel Marriott en la zona de La Guardia, y el 30 de junio en Miami en el Hotel Whitham Garden, también por la zona del aeropuerto. Un evento presencial para un grupo limitado de personas por todo el tema de las medidas que hay que tener por el COVID, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Genial, Jaime. Ya hiciste la reserva, si no, nuestros asesores te pueden ayudar. Hablemos de las creencias entonces. Y quiero empezar pues diciendo lo siguiente: la realidad externa no existe. Lo que existe son las interpretaciones que nosotros hacemos de nuestras experiencias. ¿Cómo así? Lo que, o mi punto de partida en este taller que vamos a conversar hoy, es decirte que una realidad absoluta sobre algo no la hay, ya que la realidad de cada quien se va a forjar basado en las interpretaciones que esa persona, que ese ser humano le dé a sus experiencias. Entonces, la mayoría de creencias que nosotros vamos adoptando en nuestra vida, nos olvidamos de por qué la hemos creado, cuándo la hemos creado, basada en qué la hemos creado, y se van volviendo algo inquebrantable en nuestra vida. Y a lo que quiero el día de hoy iniciar con este taller, invitándote a pensar y a reflexionar, es sobre el poder
que tienen las creencias en tu vida, porque las creencias son poderosas y pueden también ser muy peligrosas. Las creencias se desarrollan de una forma inconsciente en nuestro cerebro, algunas por vivencias propias, pero muchas de nuestras creencias no son desarrolladas por creencias propias, sino por creencias de terceros, de tu padre, de tu madre. Y tú muchas veces tienes una creencia sobre algo, pero simplemente porque la has adoptado de tu familia y no sabes ni por qué crees en ello. Entonces, para esto, quiero contarte, quiero compartir contigo un experimento que me pareció muy acorde a este tema, cuando estaba leyendo sobre el tema de las creencias, y fue un experimento que se hizo en una manada de 5 micos, ¿ok? Estos 5 micos fueron puestos en una jaula grande y en un costado de ella, es decir, imagínate tú, pues una jaula, imagínate tú una jaula, vamos a poner aquel dibujito, una jaula muy grande, y en un costado de la jaula había una escalera, ¿ok? Y en la parte alta de la jaula había pues un coso de bananos, un racimo de bananos, ¿ok? Lo que pasaba o lo que se experimentó con esta, valga la redundancia, con este experimento, era que pues metían a los monos y cada vez que un mono subía a la escalera e intentaba agarrar un banano, los cuidadores prendían una manguera con agua fría y los mojaban a todos. Es decir, habían 6 micos en una jaula y cada vez que un mico se acercaba a la escalera a coger los bananos, con el agua fría los mojaban a todos los micos, no solamente al que se acercaba, sino a todos los micos con agua fría. Y después de hacer esto por repetidas ocasiones, la manada empezó a censurar el comportamiento individual del mico que intentaba montarse a la escalera. Y cuando uno de ellos lo intentaba, los otros 5 lo atacaban y no le permitían montarse a la escalera. ¿Qué había pasado allí? Los monos, también yo silencio por acá que se prendió el micrófono, los monos habían desarrollado una creencia sobre aquello que pasaba. Ellos ya relacionaban el hecho de acercarse a la escalera con agua, con que los iban a mojar. Y ellos no iban a permitir que esto pasara y aquel que se acercara a la escalera lo mojaban. Ese fue el primer paso del experimento. El segundo paso del experimento fue introducir un séptimo mico, un mico número 7, que no había vivido previamente la experiencia del agua. Es decir, ninguno de este nuevo mico no había experimentado este tema. ¿Ok? Este mico, al entrar a la jaula, se mantenía un momento observando su entorno y pues como que no entendía por qué nadie se acercaba a coger los bananos, y cuando se percataba de que ahí estaba una escalera, pues él se intentaba subir a la escalera, pero de inmediato era atacado por estos 6 micos que sí habían experimentado la experiencia anterior de ser mojados por el agua. Y este mico lo intentaba una y otra vez, y después de varios intentos ya pues simplemente, sin entender por qué hacían esto, ya ya dejaba de intentarlo. Y ojo con esto, ya no los estaban mojando. Este sexto mico nunca había sido mojado por el agua, pero sí era reprimido por los otros micos que sí habían vivido la experiencia. Y así continuó el experimento y fueron metiendo cada vez otro mico. Entonces ahora metieron un nuevo mico y el comportamiento se repetía. Entonces ya eran 7 micos y el último mico, que nunca había sido mojado, también atacaba al nuevo mico que se acercaba a la escalera, y si él no sabía por qué, él simplemente iba repitiendo algo una creencia que ya había desarrollado producto del comportamiento de la manada. Y esto se repitió una y otra vez, y el experimento llegó hasta meter 20 micos en la jaula. Los bananos nunca fueron alcanzados y nunca hubo necesidad de volver a rociar agua. Entonces, ¿qué pasó o qué se demuestra con este experimento? Pues los micos que nunca vivieron la experiencia de ser mojados, ¿por qué atacaban también a sus compañeros?
Porque si ellos nunca habían sido rociados con agua y han vivido esa experiencia, ¿por qué seguían atacando sin ninguna razón aparente a cualquier mico que se acercaba a la, a la escalera? Y es simplemente porque ellos habían adoptado una creencia. Y esto quizás hoy te puede estar pasando también a ti. Puedes tener creencias en tu vida que realmente ni sabes por qué las tienes. Realmente no sabes si son ciertas. Simplemente crees en ella. Quizás es por un tema cultural, quizás es por un tema de que siempre ha sido así en tu familia y tu papá lo hace porque tu abuelo lo hizo y tu abuelo lo hacía porque su padre lo hacía. Y es una creencia que se va desarrollando y que se va transmitiendo y que quizás hoy tú se la estás transmitiendo a tus hijos sin tener realmente un panorama claro de por qué crees lo que crees. Entonces la pregunta que yo hoy te quiero hacer, ¿sabes por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees que lo que crees es correcto? ¿O por qué crees que lo que otra persona cree es incorrecta? Los medios de comunicación los medios de comunicación influyen mucho en esto. Tu pastor, si asistes a cultos religiosos. Entonces, debemos prestar mucha atención sobre lo que estamos desarrollando una creencia, porque la creencia lo que te hace perder es la objetividad, porque hemos desarrollado en nuestra mente una firme idea sobre algo y es muy propio del ser humano evitar el autocuestionamiento. A ti, a mí, a nosotros no nos gusta autocuestionarnos. No nos gusta poner en duda algo en lo que siempre hemos creído porque de cierta forma nos quitamos a nosotros mismos una barrera de seguridad que hemos construido en nuestra vida. Aterrizando esto al tema del trading y lo conversaba Lara, para los que no saben quién es Lara es la psicóloga de la escuela del trader. Yo no soy psicólogo, pero me atrevo a hablar de estos temas porque me he instruido mucho en esto con el fin de buscar cada vez cómo entenderme mejor a mí frente al mercado. Porque ya entenderán ustedes, quizás los que aún no tienen experiencia, de este man está loco y por qué cree que esto es tan importante, pero los que ya la tienen lo irán comprendiendo y los que no lo irán comprendiendo cada vez más, que el mayor reto en el mercado no es comprender el mercado. El mayor reto en el mercado es comprenderte a ti cuando estás en el mercado. En ese proceso de comprenderte a ti, entre tú cada vez más te empoderes de herramientas que te ayuden a generar esa conciencia de entender por qué haces lo que haces, por qué crees lo que crees, por qué piensas lo que piensas, por qué sientes lo que sientes, te va a ser más eficaz para ser un mejor inversor. Hoy terminamos la sesión de trading en vivo. Hoy hice una sesión de trading con mis alumnos. Así por medio de este Zoom comparto mi pantalla en tiempo real. Voy analizando el mercado y voy tomando decisiones de inversión. Y les comentaba, nosotros hicimos trading en vivo lunes, martes y miércoles. Esta semana hemos hecho. El lunes y martes yo no encontré oportunidades de inversión, por lo cual cerré el día de lunes y martes sin operaciones. Hoy cuando llegó, hoy miércoles, cuando aprendí el computador y vi las pantallas, lo primero que identifiqué en mí antes de analizar el mercado era que me sentía con una cierta ansiedad. O sea, me sentía ansioso. Lo comencé a ver en la forma como en mis gestos, en mis pensamientos, inclusive en la forma de mi expresión física. Y rápidamente lo que hice fue identificar, Diego, estás ansioso. Y me preguntaba, ¿por qué estás ansioso? Y la respuesta la entendí muy claramente. Llevas 2 días en el mercado sin poder hacer una operación. Y hoy el mercado hoy ya mi mente comenzaba a sentir ansiedad con respecto a ello. Entonces dije, ojo con eso. Tú no has entrado porque no has encontrado oportunidades claras, porque no siempre el mercado
se va a alinear a tu metodología y no todos los días hay que abrir operaciones. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo compartí con mis alumnos. Cuando abrí el aula le dije, hoy identifiqué en mí, apenas abrí la computadora, que estaba ansioso, producto de esto y lo otro. Así que acabo de coger en una hoja y acabo de escribir una norma y dije, Diego, estás ansioso, controla tu ansiedad y entra al mercado solo si ves una oportunidad clara. Y la puse al lado de mi monitor. Y yo estaba hoy viendo las pantallas, viendo mis gráficos, hablando con mis alumnos, pero también estaba leyendo esta nota. Hoy se dio una entrada rápida de mercado, pero no fue producto de la ansiedad. Hoy se dio una entrada por ahí a los 15, 20 minutos de mercado que terminó en ganancia rápida. Bueno, fue una operación de unos 6 minutos aproximadamente que nos permitió hoy terminar el día aproximadamente en una hora de mercado. Listo el día. Enseguida comencé a ver cómo la ansiedad desapareció. Entonces, yo no pude hoy controlar, hoy yo no, es decir, el hecho de sentir la ansiedad es imposible no sentirla, pero tú sí puedes autorregularte. Y el conocer todos estos temas, y obviamente hoy no estamos hablando de creencia, es simplemente dando un ejemplo práctico y real de algo que hoy viví, te ayuda a ti a ser un mejor inversor. Entonces, volviendo al tema que yo conversaba que Lara conversaba en una clase, y hablaba sobre justamente el tema de las creencias, y, y es la limitante de que algunos inversores comienzan a tener ganancias, y cuando llegan a un tope mental que ellos tienen, de ahí no pasan. Es decir, hay casos de alumnos, porque no voy a hablar con un caso puntual, pero hay un alumno que le hicieron una terapia grupal, y él relataba cómo él comenzaba a construir ganancias, y cuando llegaba a este tope, ponle tú cualquier número, $5,000 de ganancia, siempre bajaba. Y volvía a subir a ese tope y volvía y bajaba. Y su mente había creado un tope mental para pasar de los 5,000. ¿Y qué pasaba allí? ¿Por qué no podía construir una ganancia por arriba de los $5,000? Y vimos una experiencia muy interesante porque este alumno se abrió en la sesión grupal y Lara le hizo una sesión de psicología a él. Y es un poco lo que, pues, entre varias cosas que estuvieron hablando en clase, estuvimos hablando sobre el tema de las creencias, y muchas veces tenemos creencias que nos limitan. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu creencia sobre el dinero? Piensa en ello. ¿Cuál es tu creencia sobre ganar dinero? Y tómate unos segundos en pensarlo. Porque quizás tú dices que quieres tener dinero, pero tienes una creencia limitada sobre ello. Y yo te pregunto, ¿tú crees que la felicidad compite con el dinero? Porque hay personas que dicen, yo prefiero ser feliz, o soy pobre pero feliz. Esa es la frase más deprimente que yo puedo escuchar en mi vida. ¿Acaso un rico no puede ser feliz? Es decir, que si tú eres pobre puedes ser feliz, pero si tú eres rico no puedes ser feliz. Es lo que dice esa frase. Y una persona que afirma eso tiene una creencia sobre que el dinero es malo. Son creencias limitadas sobre este tema. Yo soy pobre, pero soy honrado. Y es que si eres rico no puedes ser honrado. El dinero no trae infelicidad. Es quizás la forma en cómo tú estás buscando el dinero que te está produciendo infelicidad. Ahora, tú puedes ser pobre e infeliz, y puedes ser rico y también puedes ser infeliz. O tú puedes ser pobre y puedes ser una persona muy feliz, y también puedes ser rico y puedes ser una persona feliz. Entonces, no es el tema de la riqueza. Permítame un segundo, traders. Excusa por cualquier interrupción, pero tengo una bebé de 2 años que interrumpe en cualquier parte sin previo aviso. Y hablando de felicidad, por ejemplo, esa criaturita que interrumpe en cualquier parte sin previo aviso y se me mete en cualquier clase que estoy haciendo, es mi mayor grado de felicidad, y no lo construyó el dinero. Pero bueno, no salgamos del tema. Entonces, hoy quiero invitarte a que
desarrolles una conciencia sobre ello. Evalúa cuáles son tus creencias actuales sobre tu futuro, sobre tu carrera profesional, sobre el trading, sobre tus relaciones, sobre tu vida financiera, sobre tu... Puedes llegar a generar una riqueza con el trading, o tú ves esto simplemente como un hobby, como un pasatiempo. ¿Cuál es tu creencia sobre el negocio? Porque yo les voy a decir cuál fue mi creencia firmemente desde que empecé en esto. ¿Ok? A los que me conocen hace varios años y que me siguen en redes saben que yo siempre he sido emprendedor y que no solamente, es decir, no solamente me dedico a invertir en la bolsa, tengo líneas de negocio en diferentes cosas, pero todos en líneas de negocio que generen libertad, nada que me la quite, porque tengo una creencia firmemente, para mí la felicidad es ser libre. Entonces, todo lo que busco construir en mi vida financiera es que no me quite esa felicidad. ¿Ok? Eso para mí es una variable importante. Mi creencia sobre el trading, desde que empecé en esto, siempre ha sido que yo soy el único responsable de fracasar o de triunfar en este negocio. Y esa firme creencia me ha ayudado a responsabilizarme por mi proceso. Por ejemplo, cuando yo empecé en este proceso de aprender a invertir en la bolsa, durante 5 años, imagínense, perdí dinero. 5 años, 1, 2, 3, 4, 5 años perdiendo dinero. Bueno, yo no dependía únicamente del trading, yo tenía otras cosas, si no, obviamente no hubiera podido soportarlo. Pero durante 5 años el trading no funcionaba en lo que yo hacía. Perdía una cuenta, abría otra 2 veces más grande porque sentía sed de revancha. Yo tenía la creencia que yo podía batir al mercado siendo yo más fuerte y perdía esa cuenta también. Cambiaba la metodología, cambiaba el sistema, cambiaba el activo financiero, yo cambiaba todos los factores externos, pero no cambiaba nada dentro de mí y por eso nada funcionaba. Y por eso durante 5 años perdí dinero, perdí dinero y perdí dinero. Pero siempre era muy fuerte en la creencia de saber que, y era consciente de que todo estaba dependiendo era de mí y que yo estaba perdiendo dinero era por mí. Y eso fue la única razón que no me permitió abandonar mi proceso. Yo era consciente que yo era el que fallaba, pero no tenía las herramientas para poder cambiar yo. Era impresionante. Eso genera una frustración muy grande saber en qué hueco te vas a caer y caerte 100 veces en el mismo hueco. Era impresionante. La sentía que yo no que yo, aunque yo sabía en dónde me caía, volví y me caía ahí mismo. Era como, hey, ahí hay un hueco y yo venía y me tiraba en el mismo hueco y me salía del hueco y como que no aprendía de mis errores y me volvía a meter en el mismo hueco. Eso resulta ser muy frustrante. Y la respuesta rápida a eso es abandono y busco otro tema. Pude salir de esto. Me costó muchísimo. Y hoy me da una gran felicidad. Se fue el audio, volvió, sí. Hoy me da una gran felicidad ver que alumnos que se educan conmigo en menos de un año están teniendo procesos de éxito en sus inversiones, cuando a mí me tomó 5. A mí me tomó 5 porque yo lo hice solo y conocí las 1000 formas de perder dinero en bolsa. Si tú sigues mi cuenta en Instagram, en YouTube, ahí yo enseño todo lo que no se debe hacer. Si tú comienzas con no hacer esas cosas, ya te ahorraste varios años de pérdida. Comienza por allí. Comienza por no hacer lo que no se debe hacer. Pero mi creencia
siempre estuvo muy clara al respecto. Todo depende de mí. Todo depende de mí. Así que mi proceso fue simplemente insistir, insistir y buscar cómo ir mejorando cada vez hasta comenzar a construir pues un proceso de ganancias paulativas, que fue poco a poco, pero fue el hecho de nunca abandonar ese proceso, nunca abandonar ese proceso y de aprender de ese proceso. Hoy te invito a que revises cuáles son tus creencias sobre este negocio. Hoy por hoy, yo veo el trading como la capacidad de jubilarme joven. ¿Y por qué lo veo así? Porque no solamente la creencia, sino el conocimiento de cómo hacerlo. Lo, lo hablo mucho en publicaciones que tengo, el trading activo y el trading pasivo. El trading activo no te va a permitir nunca jubilarte, porque vas a tener que trabajar cada día, hacer lo que yo hago cada día para poder generar ingresos. Pero el trading activo te va a permitir capitalizarte, invertir en trading pasivo, que este sí es el que te va a permitir jubilarte joven. Un poco lo que explica Robert Kiyosaki en su cuadrante del flujo del dinero, ¿no? El empleado, el autoempleado, el dueño de negocio, el inversionista. Nosotros como trader activos somos autoempleados, pero esto nos da un poder de capitalización absurdamente salvaje y rápida que te va a permitir meterlo aquí en el flujo de inversionista, creando inversiones a largo plazo en activos pasivos que te permitan generar una renta mensual y anual y vivir de ello sin hacer nada. Bueno, lo revisarás cada algunos meses y balancearás y tal, pero a lo que voy es que sin hacer nada es que literalmente puedes vivir simplemente de la renta de tus inversiones. Mi creencia firme es llegar a ese punto y estoy trabajando cada día de mi vida en la construcción de ese retiro. Yo no pienso trabajar hasta los 70 ni 80 años. Y aunque hoy por hoy ya trabajo en algo que me gusta y el trading activo me apasiona, y creo que el día que lo haga me va a hacer falta, sé que no quiero depender de él toda la vida. Quiero llegar a un momento en donde ya no lo necesite. ¿Ok? Entonces, te invito a revisar cuáles son tus creencias frente a negocio, porque mi creencia sobre el trading está muy clara, muy clara. Y es la que yo intento transmitirle cada día a ustedes. Cada día a mis alumnos, cada día a ustedes, aunque algunos de ustedes no son mis alumnos, seguramente me siguen en alguna red social. Y si en estos momentos apenas nos estamos conociendo, que sea un punto de partida para que no nos dejemos de interactuar. No se salgan de nuestros canales, ya sea de WhatsApp, de Telegram. Síganos en Instagram, síganos en YouTube. Que independientemente que decidan tomar una mentoría o un proceso de educación básica conmigo, ya desde allí, simplemente por estar en esos canales o en las redes sociales, van a estar recibiendo valor de forma diaria. ¿Ok? Nos encuentras en todas las redes como la Escuela del Trading. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo mi punto? ¿Se entiende lo que quiero compartir con ustedes? Perfecto. ¿Vamos bien? Tenemos tiempo de adentrarnos en un segundo tema. Y esto sí que se aterriza muy bien al trading. Todo se aterriza al trading. Y a todos los aspectos de nuestra vida, pero este se aterriza muy bien al trading. Muy bien al trading. Porque este bendito negocio es muy emocional, señores. Y cuando tú aprendes a ser dueño de tus emociones, aprendes a ser libre. Entiende que hoy tú en tu casa tienes una bendita máquina que es un computador que quizás usas hoy para... no es tan eficiente como podría ser.
ese computador viejo que tienes en tu casa o nuevo, como tú lo quieras tener, es una herramienta de construcción de libertad, más que de riqueza o de dinero, es de construcción de libertad. Yo te estoy invitando a que construyas libertad. Yo no quiero que tengas que trabajar hasta los 70 años, 60 y pico años para recibir una pensión. Quiero que construyas libertad. Y yo te puedo aportar algo de mi conocimiento y mi experiencia para que puedas hacerlo. Pero tienes que creer que es posible. Y tienes que creer que tú puedes hacerlo. Es el primer paso. La felicidad se reduce a perseguir emociones. Y quiero que te tomes unos segundos para pensar esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente te hace a ti feliz? O más bien, ¿qué es lo que realmente te haría a ti feliz? ¿Hoy eres completamente feliz? ¿O tienes todavía una felicidad a medias? ¿Qué necesitas para ser completamente feliz? Piénsalo. Quiero que durante 15 segundos pienses en ello. Un barco enorme, una casa lujosa, una familia, un auto de lujo, viajar alrededor del mundo, ser madre, ser padre. ¿Son estas cosas las que te harían feliz? Quizás. O más bien son las emociones que sentirías al tenerlas lo que te haría feliz. Porque no es la casa lujosa, es la emoción que sientes al tener la casa lujosa. No es tu hijo, es la emoción que sientes de tener a tu hijo. Seguramente todos los que tenemos hijos entendemos que gran parte de nuestra felicidad, no toda, porque no solamente somos padres y madres, somos profesionales, somos personas con otro tipo de ambiciones, pero gran parte de nuestra felicidad son dueños estos chiquillos que en mi caso me interrumpe 10 veces la clase, pero da igual. Una persona me han dicho, Diego, pero es que tus clases de se la interrumpe tu hija. Lo siento, ahí no puedo hacer nada. Y si te molesta, no me sigas. Ni esté en mi pendiente porque no le voy a decir a mi hija que no pueda abrir la puerta cuando quiera abrirla y pasar al lado de su papá. Eso no va a pasar. Mi vida se adapta a ella. ¿Ok? Entonces, piensa en si las emociones, o sea, ¿qué es lo que realmente te hace feliz? ¿Es tener eso o es la emoción que te lleva a tener eso? Ya sea persona, cosa. Y definitivamente la respuesta es la emoción que te produce aquella cosa o aquella persona o lo que sea. No es la persona, no es la cosa en sí, es la emoción que te produce tenerla. Entonces, hablemos que las emociones son muy importantes para el ser humano y que a la final lo que nosotros hacemos en la vida no es buscar felicidad, es perseguir emociones que nos produzcan felicidad. Y reflexionar respecto a ello porque quizás, o quizás no, seguramente has pasado toda tu vida persiguiéndolas, pero también evitándolas. También evitándolas. Ya tienes codificado en tu cerebro las emociones que te producen placer y las emociones que te producen dolor, porque diariamente las persigues o diariamente las evitas. Cuando nosotros invertimos en la bolsa, es muy importante que identifiques qué tipo de emociones estás persiguiendo y cuáles estamos evitando.
porque quiero que reflexiones si estás invirtiendo en búsqueda de riesgo y adrenalina, por ejemplo, porque si es así, estás persiguiendo el fin equivocado. Las inversiones no son para sentir riesgo de adrenalina, las inversiones muchas veces son aburridas, porque tienes que pasar, en el caso del trading activo, muchas veces 1 hora o más frente a una pantalla y el mercado no te dio nada para entrar, pero te sorprenderás que muchas de tus entradas las haces porque necesitas sentir ese riesgo, necesitas sentir esa adrenalina. Entonces ve y tírate un paracaídas si es lo que estás buscando, pero no entres al mercado a buscarlo, porque no es para ello. Las inversiones pasivas a 3 a 5 años para mí son apasionantes porque uno alcanza un nivel uno se vuelve mucho más culto cuando se mete en el negocio del trading pasivo, porque eso te obliga a conocer un montón de cosas que el trading activo no te obliga. Yo amo los dos tipos de trading, me han dado mucho ambos. Pero el trading pasivo, una vez ya tú desarrollas todas tus hipótesis y tienes un portafolio, digamos 30 acciones diversificado, diseñado, es lo más aburrido del mundo, porque eso tú no tienes que volver a mirar. Si lo miras mucho, la embarras. Eso no lo tienes que volver a mirar ni siquiera. Míralo cada ciertos meses. Eso ya no tienes que hacer nada más en él. Es aburrido, ¿verdad? Pero el trading no tiene que ser divertido, tiene que ser rentable. Te debe permitir construir felicidad. Entonces, ¿a qué emociones? También pregúntate lo contrario, ¿a qué emociones le huyes cuando estás invirtiendo en la bolsa? Identifícalo. ¿Le huyes al miedo? Porque es normal sentir miedo en ciertos momentos. Lo que debes es administrarlo. O a la avaricia, es normal sentir avaricia. Lo que debes es administrarlo. Somos personas que diariamente estamos persiguiendo emociones y huyendo de emociones porque son las emociones las que nos permiten construir felicidad. Y los seres humanos pasamos toda nuestra vida en búsqueda de elementos, de cosas o de seres que nos hagan felices. Entender esto te va a permitir comprender por dónde enfocar tus esfuerzos en ese fin. La sesión de hoy, traders, busca tocar dos temas específicos. Hablar primero de lo que estuvimos hablando, que fue el tema de las creencias, y hablar en segunda parte sobre el tema de las emociones. Este viernes tenía programado para el jueves, pero lo he corrido para el viernes. Voy a hacer un Instagram Live en donde vamos a estar contestando cualquier tipo de pregunta que tengan, cualquiera, en vivo, ¿ok? Y el sábado a las 10:30 de la mañana hora de Colombia los invito a todos a que no se pierdan un taller sobre sobre gestión de riesgo que voy a realizar también. ¿Cómo pueden asistir a él? Simplemente estén pendientes de las redes sociales, pero muy especialmente estén en nuestros grupos, ya sea de WhatsApp o de Telegram. Estando allí, van a recibir información de forma diaria con los accesos para que puedan ingresar. ¿Ok? Invitar muy especialmente a las personas que quieren iniciarse en este mundo de la bolsa, que este 16 de junio arranca nuestro seminario de 5 días en donde vas a poder dar un primer paso en este mundo de las inversiones. A los que están en Miami o en Nueva York van a poder hacerlo de forma presencial y nos vamos a conocer personalmente. 27 de junio y 30 de junio. Y el 6 de julio inicia nuestra próxima mentoría profesional para las personas que ya después se decidan en tomar este camino de manera, digamos, profesional. Quiero habilitar unos 5 minutos
para contestar cualquier pregunta o cualquier duda que tengan sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema, si alguien quiere preguntar algo, puede escribir la pregunta, no importa que no sea sobre lo que acabamos de hablar, porque esto es un tema más de reflexión, no es un tema más de tanto de que genere preguntas. Pero si tienen alguna pregunta sobre cualquier tema relacionado con la bolsa, con mucho gusto puedo resolverlas en este momento. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlo por los comentarios. Digo, ¿tienes algún curso en acciones en específico? Tengo un entrenamiento que es diseñado para aprender a invertir en acciones. Bueno, yo cómo lo hago, es decir, yo tengo una metodología que se llama GoPrice, ¿ok? Y esta metodología es basada 100% en acción de precio. Yo, en lo personal, me especializo en ella, en el mercado de futuros, haciendo operaciones tipo scalping. Es lo que yo hago en la semana con mis alumnos en vivo, scalping. Lo hacemos en el Nasdaq y lo hacemos en el SP en vivo, ¿ok? Es una operativa a la cual yo en lo personal le dedico entre 1 hora a 1 hora y media de lunes a viernes, ¿ok? Esto es lo que yo llamo trading activo. Entonces, esto es algo que pues te convierte en tu propio autoempleado, porque si yo hoy no hubiese operado, yo hoy no hubiese ganado dinero, ¿ok? Pero tiene una ventaja muy grande y es que te permite capitalizarte muy bien, porque nosotros vamos a perseguir ganancias tomando un riesgo del 2%, usando un apalancamiento muy pequeño. Vas a buscar ganancias diarias entre el 4 al 6% al día. Eso te permite un crecimiento bastante importante en cuanto a la bolsa, ¿ok? Ahora, esta misma metodología GoPrice te sirve no solamente para futuros, te sirve para invertir en acciones, te sirve para invertir en cripto, en divisas, en lo que tú quieras. Y tú lo puedes implementar ya sea haciendo scalping, como yo lo hago, o haciendo day trading, o un pequeño swing trading. Yo, por ejemplo, hago futuros, hago scalping, ¿ok? Pero en criptomonedas, especialmente en Ethereum y Bitcoin, hago un poco más de swing, aplicando exactamente esto, pero dejo correr las operaciones semanas, ¿ok? Pero es el mismo conocimiento. Entonces, tú este conocimiento lo llevas a cualquier activo financiero y ya sea scalping, day trading es una operación que dura horas y se cierra dentro del mismo día, y swing es que dura días o un par de semanas, ¿ok? Entonces, eso es por un lado algo que yo enseño. Y lo otro, lo que ya yo enseño es inversiones a largo plazo. Que yo te enseño a comprender la bolsa, pero desde un punto de vista fundamental. Es decir, aquí ya no hablamos de análisis técnico, porque ya no es tan importante. Aunque yo te enseño análisis técnico en GoPrice, y aquí ya lo vas a tener, aquí hablamos de lo fundamental, es decir, analizar estados contables, hacer análisis competitivos de empresas, saber diversificar por sectores. Y lo que yo te enseño es armar un portafolio de recomendación entre 20 a 30 acciones que esté diversificado entre 3 a 4 sectores distintos, en donde máximo uno sea cíclico. Cíclico es que lo afecten muy fuertemente las crisis, es decir, empresas como Renault, empresas como Volkswagen, esos son sectores cíclicos. Entonces, tú puedes tener
algo cíclico, pero no mucho peso en tu portafolio, ¿ok? Y te enseño a diseñar este portafolio de inversión pasiva y tú vas a dejarlo quieto de 3 a 5 años. A esto es lo que yo les llamo a construir una pensión en el mediano plazo. Porque tú aquí puedes tener acciones que sean altas en dividendos y puedes tener acciones que sean altas en crecimiento. Entonces, parte de tu portafolio va a estar creciendo, lo que significa que tu capital va a crecer. Y otra parte de tu portafolio quizás no crece mucho, pero las empresas pagan buenos dividendos. Entonces, tú vas a tener un portafolio que te genera una renta fija mensual y un portafolio que crece, no fijo, pero que tiene un porcentaje de crecimiento anual, lo cual va a ir permitiendo que tu capital sea cada vez más grande, ¿ok? Y ese capital que cada vez sea más grande por medio del interés compuesto, vamos a ir reinvirtiendo todo y cada vez van a ser mayores tus dividendos y cada vez va a ser mayor tu crecimiento. El trading activo te va a permitir ese cheque mensual para poder, digamos, vivir, ese cheque cada semana tú puedes cambiar, ese retiro que tú puedas hacer cada semana. Pero lo que yo te recomiendo es que en tus primeros 5 años, por lo menos, de lo que ganes, destines no menos de un 40% a meterlo en tu capital pasivo. No menos de un 40%. Ojalá pudieras más. Ojalá pudieras más. Y eso se va volviendo una bola de nieve. Cuando tú quieres ver, ya tú no tienes que trabajar nada porque tu capital pasivo lo está haciendo por ti. Y ves como cada vez recibes dividendos de empresas, es una cosa muy interesante. Entonces, si para tu pregunta aprendes todo esto conmigo. Bueno, sí, ahí leí otras preguntas. Creo que ahí te respondí todo, Oliver, sí. Digo que broker se puede utilizar en los Estados Unidos. Para futuros, puedes usar TD Ameritrade, es un muy buen broker. Puedes usar Dorman Trading, es un buen broker. Puedes usar Phillips Capital, no escribe así, pero algo así. Para acciones, TD Ameritrade lo recomiendo mucho, es un muy buen broker. Para criptos, pues está Binance, está, se me va la paloma, Coinbase, son como los más representativos. Yo especulo en eToro, en Bitcoin. Es decir, compro y vendo por semana haciendo swing. Y en Binance invierto a largo plazo. Hace muchos años que estoy comprando Bitcoin, Ethereum. Les comenté hace unos días, hace 3, 4 días que cayó el Ethereum. Les dije, es momento de comprar. Lo dije por las redes, lo dije por los grupos. El que compró hace una semana, ya su capital creció más de un 50%. Es decir, el que metió $1,000 sin apalancamiento hace menos de una semana ya se ganó 500. Y el que lo sepa aguantar se va a ganar por lo menos 1,000 más, porque tiene una proyección de por lo menos del 100% más a llegar a los precios que ya testeó una vez y que va a llegar ahí nuevamente. ¿Ok? ¿Qué porcentaje podría crecer en 5 años esa inversión en cada 5 años? Pues mira, la media de la bolsa, para que tengas una idea de invertir, la media de la bolsa tiene un crecimiento del 8% al 10%. Es decir, eso es lo que crece un ETF anualmente. Eso es lo que crece el S&P 500, luego crece el Nasdaq. Las personas que no quieren aprender a invertir en la bolsa, pero quieren poner su dinero en la bolsa, yo le digo simplemente compra un ETF, compra el Nasdaq, compra el S&P, deja eso ahí. Tu dinero va a crecer en una media del 8 al 10% anual, que eso es 1000 veces más de lo que crece en un banco. ¿Ok? Pero cuando tú aprendes a invertir en la bolsa, la idea es escoger 30 acciones. Mi criterio es buscar acciones que de cada 5 años hayan incrementado entre 2 a 3 veces su valor como mínimo. Es decir, una acción que costaba, no sé, $50, de cada 5 años
cueste entre 120 a 150 dólares como mínimo. Eso es lo que yo busco en mis proyecciones. ¿Ok? Y buscar este tipo de empresas y otras que no van a crecer mucho, pero que pagan buenos dividendos. Entonces, lo que tú buscas cuando estás invirtiendo a largo plazo es batir la bolsa, batirla. Mi objetivo mínimo es estar entre el 20 y el 25% anual. Pero hay veces que el mercado te premia de una forma absurda y te da crecimientos que tú no esperas. ¿Ok? Trading pasivo tiene una rentabilidad muy distinta al trading activo. Lo que tú te ganas en el trading pasivo te lo puedes hacer en un mes en el trading activo, lo que te ganas en un año. Sin embargo, el trading pasivo, si tú lo sabes hacer bien, y esto, ojo con esto, la persona dirá, este man está loco, es 100% seguro que ganes por el poder de la diversificación. Cuando tú sabes escoger y diversificar y sabes esperar, el mercado siempre te va a dar la razón en el tiempo. Siempre. Siempre. ¿Ok? Entonces, bueno, es como un poco el tema. ¿La mentoría con ustedes se pueden financiar? Sí, claro que sí, Rafael, la financiamos. Me interesa aprender trading, en especial conseguir una renta mensual. Bueno, traders, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Quiero agradecerles a todos por su compañía y invitarlos a que hagan parte de todas las sesiones que haremos y que ojalá puedan estar en nuestros próximos entrenamientos. Si quieren mayor información, pónganse en contacto con nosotros por las redes sociales, por WhatsApp, por donde nos oigan y nos vean. Que tengan todos un excelente resto de tarde. Saludos para todos. Chao, chao.